El Ledesma dice 2.000 no sé cuántos millones. Todo ese realero que aparece en la mesa y el interinato dice que apenas se gastaron 150. ¿Qué efecto tiene este tema de la plata en la política en Venezuela? ¿Qué crees tú? Bueno, gracias por la invitación, Kiko, y un saludo a la audiencia, por supuesto. Y me sumo pues a las condolencias hacia el amigo y compañero Jorge Lepage. Bueno, la relación entre la política y los políticos y el dinero, digamos que en Venezuela siempre ha tenido esa característica un poco non santas. No solo en Venezuela. Y bueno, eso es una característica que se ha tenido. Y cualquier cosa en relación a cuestiones que ya parecían como evidentes, en relación a este episodio, este capítulo del interinato y todas estas cosas, digamos que tu comentario y todas estas aseveraciones respecto a estos episodios crematísticos relacionados con esta experiencia, con esta ingrata experiencia de un gobierno interino y de la operación internacional que se montó alrededor de eso. Que por cierto, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, Kiko, que países que uno supone serios, con cancillerías sólidas, profesionalizadas, con un servicio exterior importante, países que inclusive desde el punto de vista económico representan más del 50% del Producto Interno Bruto del planeta. Estamos hablando de países de Norteamérica y de la Europa, de la Unión Europea. Y sin embargo, se han sumado ese gazapo político que ahora está haciendo aguas por todas partes y que ya pues es público y notorio. Yo llego a la conclusión, y es una conclusión un tanto pesimista, que es que digamos que esos países que son muy importantes en el mundo, no les interesa mucho América Latina, no le prestan mucho atención, no le entienden o no la quieren entender. Y bueno, quizás menos Venezuela. Hemos perdido nosotros importancia, gravitación en el concierto de las naciones del mundo. Es decir, se toma una decisión tan irresponsable como es sumarse al reconocimiento de un gobierno que no tiene ningún control territorial, que era evidentemente tan precario y tan aventurero que países con cancillerías tan respetables se hayan sumado. Mi conclusión es que no le prestan atención a América Latina, que las consecuencias de los actos que se puedan hacer ahí no les interesa mucho y que de repente en países más importantes ellos se cuidarían más de tomar decisiones de esa naturaleza. Esa es mi conclusión un poco pesimista en relación a eso, pero también te quiero hacer la siguiente reflexión, que es que lamentablemente creo que Venezuela, sobre todo en este siglo XXI, está viviendo un terrible momento generacional. Fíjate, por ejemplo, lo siguiente. Venezuela tiene tres instantes o tres momentos muy importantes que parió generaciones políticas muy brillantes. La generación del proceso independentista, Bolívar, Miranda, Rosio, Rivas. La generación fundadora de la República, Páez, Tomás Lander, Santos Michelena, Fermín Toro, Juan Vicente González. Y la generación de los inicios del siglo XX. La del 28. Sí, del 28, la del 36, la del 45, de la primera mitad del siglo XX. Humecindo Torres, Román Cárdenas, Alberto Adriani, Uldar Pietri, Caldera, Betancourt, Villalba, Gustavo Machado, Miguel Otero Silva. Bueno, por supuesto estoy dejando por fuera muchísima gente. La generación del 58, que digamos que políticamente no fue muy afortunada, pero que fue brillante. Teodoro, Moleiro, Maneiro, Américo. Oye, chicos, pero lamentablemente este siglo XXI, con el desafío que se ha planteado esta lucha por la democracia y la libertad, yo creo que en buena medida la generación política que ha estado al frente hasta ahora, por lo menos, de ese desafío ha dejado mucho que desear, muy por debajo
de lo que es la tradición venezolana de grandes generaciones políticas brillantes a la altura de los desafíos. Yo creo que como saldo, yo diría que ese sería mi análisis respecto a este incidente y por supuesto toda esta crematística que lo que provoca es repulsión en relación pues a estos manejos absolutamente turbios respecto pues a aspectos que tienen que ver con el manejo de los dineros públicos, que son los dineros de la República y que nos pertenecen a todos. Fíjate, me entrevista Maripili sobre estos temas y se me monta encima porque yo le caigo encima al interinato. El interinato, yo le tuve como 3 meses ahí de expectativa, bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego, como Luis Florio es muy amigo mío, me decía que todo lo que estaba pasando era para producir una negociación. Y si es una negociación es política. Pero después cuando yo me di cuenta que la amenaza no era, la amenaza tenía tiara, invasión, cosas, yo dije, no, Dios mío, otra vez. El mismo esquema del 11 de abril, la misma cosa, pero ahora con los americanos. Entonces, Maripili me dice, ¿por qué no le cae encima a Manuel Rosales, a Capriles, sino a Guaidó? Y yo le digo, momentico. Yo le caía a Manuel y a todo el mundo, porque Manuel Felipe lo decía ayer, después de las marchas, aquellas numerosas, donde todos jalamos gas lacrimógeno juntos y pasamos toda la unidad en la calle y en elecciones, pero después de muchos años repitiendo el mismo esquema, porque a veces los radicales se agarraban la dirección de la oposición y otras veces los moderados. Las elecciones de Capriles, cuando Rosales fue candidato y regresó de la abstención al voto. Eso era una pugna. Pero bueno, en la unidad tú dices, bueno, es una competencia por la política, ¿no? Pero después de 20 y pico de años con esta gente, con el mismo discursito, con el mismo esquema del 11 de abril, como repito, uno ya dice, mire, ya eso no me interesa, ya está bueno, ya. Y te lo digo por la unidad. Por la unidad. Hay gente que quiere plantear que la primaria, el que salga ahí es el que va a tener la economía del voto. Y lo comentico ya va. Ahorita que salió este grupo donde tú también estás, pongámonos de acuerdo, que intenta agrupar a los que no va a la primaria, pues se simplifica la cosa, porque la primaria tendrá un candidato y los otros factores tendrán otro. Pero para que se produzca un acuerdo, no puede ser que si en la primaria se produce un triunfo radical no hay acuerdo. Porque yo he venido diciendo, porque además lo he recogido, que con estos sectores que insisten en salida de fuerza, no somos lo mismo, no somos iguales, no pensamos igual, nosotros somos demócratas, ustedes son violentos. Y no hay acuerdo con María Corina, con Andrés Velázquez, con ninguno de ellos, a menos que hagan lo que Rosales, Juanipo y familia, regresen a la vía electoral y perdonado a todo el mundo porque, como pasó con Caldera, la pacificación, bueno, la izquierda que fue a la lucha armada regresó y se volvió demócrata y participó en elecciones y se salió de esa prédica. Bueno, igualito, nos unimos los que estemos de acuerdo en un plan para sacar al país de la crisis, que es lo que vamos a hablar cuando regresemos, pero que hay que empezar a decirle al país, mire, no hay acuerdo con los sectores radicales de ningún tipo, porque son golpistas, violentos y todo eso, véngase del gobierno o de la oposición, porque aquí hubo golpes de Chávez y de Carmona, y ninguno